¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Damos 2 minutos que termine de cargar bien la plataforma para todos y comenzamos. Muy amable, gracias. Buenos días. Comenzamos en unos minutitos. Sí, muy amable, gracias. Buenos días, 1 minuto y comenzamos. Muy amable, gracias. ¿Quién tiene la camarita? ¿Como invitado? Sí. Sí, ¿te quieres algo más? Hola, Susi. ¿El mío? Sí. Ay, perdón. Ay, ¿y dónde está el micrófono? Espera. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Su servidor Roberto Maldonado Herrera del área de capacitación les da la más cordial bienvenida a través de la maestra Elizabeth Soria León, directora general de Organización y Recursos Humanos, el licenciado Julio Roberto García Félix, coordinador de capacitación y desarrollo humano, y el licenciado Fernando Trujillo Galván, director de Organización y Recursos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy con el tema lenguaje incluyente, de las 11 de la mañana a las 13 horas. Conferencia de 2 horas de capacitación. Para acreditarlo se tiene que realizar sus 2 evaluaciones en la plataforma. Una vez que ya hicieron sus evaluaciones, y al terminar la conferencia, les da el reconocimiento. No es necesario que nos manden su reconocimiento. Nosotros lo vamos a cargar posteriormente. Nos acompaña para impartir la conferencia el día de hoy la doctora Elizabeth Vera Gómez. Sí, ahí está la doctora Elizabeth Vera Gómez. La doctora tiene un doctorado en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría en antropología social por la misma Universidad Iberoamericana. Tiene
postulado en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile, Facultad de Derechos y el Centro de Derechos Humanos de Santiago de Chile. Cuenta con una licenciatura en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varias certificaciones, tiene más de 15 años de experiencia como conferencista, también como capacitación, consultoría en la docencia. Doctora Elizabeth Vera, le cedo la palabra. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Su micrófono está apagado, doctora. Dice evaluación diagnóstica. No, no se escucha, doctora. Su micrófono está apagado. O sea, está en el principio de la plataforma. Hola, hola, buenas Ahora tardes. sí. Perdón, no Entonces, podía activar mi, Ya, mi sonido. ¿Ya me escuchan? ya, perfecto. Muy amable, gracias. Perfecto. Sí, estaba teniendo problemas para conectarme, pero ya estoy acá. Muy ¿Cómo amable, están? gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Buen gracias. día. Gracias a ustedes. Buen día, buen día. Bueno, pues el día de hoy nos toca hablar acerca del lenguaje incluyente. No sé si algunas personas ya me conozcan, ya han estado en en otras capacitaciones. Bueno, pues es un gusto para mí, ya me presentaron, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de el lenguaje incluyente, la importancia del lenguaje incluyente. Eh, ¿Cuántas personas somos? Creo que todavía faltan algunas, ¿verdad? Pero Es ya empezamos. correcto, somos alrededor de 40 personas. Ajá. Miren, la cuestión es de que han tenido problemas y me están reportando vía teléfono, telefónicamente que no se pueden conectar, Ujú. pero lo estamos atendiendo. Somos alrededor de 40, estamos a la mitad ahorita, 26 personas conectadas. ¿Quieren que demos 5 minutos para que se sigan conectando y empecemos pues la mayoría del grupo o ya empezamos? Yo creo que por respeto a los demás empezamos, doctor. Y ahorita vamos Ok, viendo que se vayan a perfecto. conectar. Muy amable, Bueno, gracias. no a ustedes, me parece muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando con un poco hablar acerca de sus expectativas respecto a esta conferencia? ¿Qué les parece el tema? ¿Por qué están interesados en este tema? ¿Qué saben o qué han escuchado acerca del lenguaje incluyente? Si alguien ya ha tenido capacitación respecto a esto, me gustaría conocer y me gustaría escucharles. ¿Qué esperamos del día de hoy? ¿A quién le gustaría comentar? Hola, profesora, muy buenos días. Hola, buenos días. No, antes que nada me presento, soy el coordinador Carlos de aquí de Cenaxe. Me gustaría darle la bienvenida a los participantes. Claro. Este, bienvenidos a su conferencia que es la de lenguaje incluyente y partida por la profesora Elizabeth Vera. Esperemos que sea de su agrado y cualquier cosa estamos al pendiente para atender lo que pueda surgir. Es más, de hecho, me gustaría bueno, tenemos como una de las actividades, recuerden, tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, si gustan, en lo que las personas se van conectando y vamos comenzando, ¿qué les parece si vamos realizando su evaluación diagnóstica? Y así vamos comenzando. ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda acerca de cómo realizar su evaluación diagnóstica? Me gustaría empezar compartiendo mi pantalla para que podamos ingresar a la videoconferencia en la plataforma de Cenaxe para que puedan tener una idea de cómo se realizan sus evaluaciones y los archivos que Perfecto, podamos tener ahí adentro. perfecto. Adelante, por favor. Bueno, en este momento estoy compartiendo mi pantalla, que es la plataforma de Cenaxe. Me parece que la mayoría de los participantes ya la conocen, pero en dado caso de que no se conozca la plataforma, en la parte de aquí arriba aparece un botoncito que es el de ingresar. Y al momento de que ingresan, bueno, en este caso le va a aparecer su nombre como tal. Y para ingresar requieren lo que es un nombre de usuario y su contraseña, el cual se les fue brindado vía correo electrónico.
Y en dado caso de que no les aparezca el correo electrónico, nos hacen llegar un mensajito privado para poderle brindar un usuario y contraseña para ingresar a esta plataforma. Ahora, me parece que estuvimos enviando correos electrónicos y también pueden checar su carpeta de spam porque normalmente no en algunos correos les llega por medio de esa carpeta. Nos vamos a ir al área de cursos, en este caso a los que están inscritos en el curso, en la parte de aquí de mis cursos, les va a aparecer en la conferencia de lenguaje incluyente. Les va a aparecer la bienvenida a su curso. En la parte de aquí abajo va a aparecer lo que es nuestra evaluación diagnóstica. Aquí nos aparecen los repositorios, que en este caso son los archivos en los cuales se pueden apoyar para realizar sus evaluaciones. Aquí tenemos la presentación como tal del curso, que es una presentación en PDF. Después tenemos dos videos, el cual el primero sería eliminando los estereotipos y roles de género. Después tenemos el de qué implica la igualdad de género. Y al final tenemos nuestra evaluación final. Es importante realizar esta evaluación final y tener una calificación mínima de 80 u 8 para que podamos descargar nuestra constancia y ya con eso podamos concluir lo que es nuestro curso. Pues sin más por el momento, le cedo la palabra a la profesora para que podamos continuar con nuestro curso. Cualquier duda o aclaración nos pueden mandar algún mensaje privado y se les atenderá con mucho gusto. Hola, oye, ¿te puedo pedir un favor? Ya que aprovechando tu amabilidad y que nos estás apoyando en explicar el uso de la plataforma, ¿podrían apoyarme por favor en proyectar? No me, estoy teniendo un problema de conexión y no puedo proyectar. ¿Será posible? Sí, claro, permítame un momentito. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues entonces continuemos. Como les comentaba, me gustaría conocerles un poquito y que me dijeran cuál es respecto, a ver, silenciar, respecto al curso, respecto a esta, bueno, pues sí, a esta charla que tendremos. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué les gustaría conocer? ¿Qué les gustaría que platicáramos? ¿Qué esperan de este tema? ¿Por qué se inscribieron o por qué les interesa específicamente este tema? Cuéntenos. De igual manera, si ustedes no pueden tener abierto el micrófono, también lo pueden hacer a través del chat y con todo gusto yo le doy lectura a sus comentarios. A mí me interesa porque no sé si vayas a tocar el tema con respecto a lo de que ahora, pues muchos jóvenes dicen que son ellas y no ellas o ellos y esta nueva forma de expresarse que particularmente no le entiendo y no estoy de acuerdo. No Ujú. sé, siento que no tiene que ver la forma, o sea, es decir, incluir a las personas por sus preferencias es cuestión muy aparte de cómo expresarnos eh, hacia esas personas, ¿no? O sea, es que eso no lo entiendo, la verdad. Claro, claro, te entiendo perfectamente bien. Sí, por supuesto. Sí, de hecho sí lo vamos a hablar porque hay mucho desconocimiento respecto a qué entendemos y cómo utilizar el lenguaje incluyente. Para muchas personas, hablar del lenguaje incluyente es motivo incluso hasta de burla, ¿no? Incluso lo dicen así, si realmente queremos hablar del lenguaje incluyente, entonces tendríamos que decir, hablar en lenguaje de señas, leer en sistema braille, porque eso es realmente incluir. Pero, ¿qué es realmente incluir? Esa es como la gran pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente? Y ese es el gran tema. Por eso, la importancia de tener esta charla que el día de hoy con ustedes, justamente para tratar de ir quitando esos mitos, resolviendo esas preguntas que tenemos con respecto a qué entender por lenguaje incluyente, ¿no? Porque ciertamente, pues, pareciera como que es algo ya muy dicho, es algo ya muy sabido.
es que no, ¿no? La realidad es que pues todavía hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, bueno, uno de los, o el gran objetivo de esta charla el día de hoy es que ustedes puedan sensibilizarse acerca de la importancia de adquirir un lenguaje incluyente con perspectiva de género como herramienta para fortalecer la igualdad de género. Pero, ¿qué es el lenguaje incluyente, no? ¿Y de qué manera este lenguaje nos puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, las relaciones de trabajo, cómo utilizar, como dice Guillermo, el lenguaje incluyente de manera correcta en los escritos, ¿no? ¿De qué manera? Porque no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un momento en el que se puso como de moda, ¿no? Los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, y entonces de pronto la gente sí lo tomaba incluso un poco a burla, ¿no? Y ahora esa burla se ha traducido al ellos, ¿no? Nosotres. Y bueno, claro que podemos utilizarlo, ¿no? O sea, al final, la Real Academia Española, pues está basada en convencionalismos que también la sociedad va un poco aceptando y cómo se va transformando también la sociedad, pero no es la manera correcta, al menos no es la manera oficial, ¿no? Es como las palabras que hemos ido incorporando, incluso del inglés al español, ¿no? El vamos a textear, vamos a whatsappearnos, ¿no? Pues esas palabras en realidad son palabras que no existen, pero que sin embargo las utilizamos comúnmente porque pensamos que esa es una manera, pues digamos, correcta, ¿no? De comunicarnos cuando en realidad pues no es así, ¿no? Hay mucho desconocimiento con respecto a nuestro propio lenguaje, que es uno de de las lenguas pues más complicadas, más complejas, ¿no? Con muchas declinaciones, como le llamaría. Entonces, no es fácil, no es fácil, hablamos con muchos tiempos, pero sin embargo las personas están acostumbradas a escribir como hablamos, ¿no? Y he ahí el problema, ¿no? Ese es el tema, cómo utilizar de manera adecuada el lenguaje incluyente. ¿Ya se ve la presentación o todavía no? Es que les digo que acá no puedo, tuve un problema de conexión y no puedo proyectar mi presentación. Generalmente eso no me pasa, pero bueno, no se ve, ok. Bueno, déjenme tratar de resolver, a ver si les puedo proyectar, ¿ok? Mm, yo esperaría que sí. Mm, a ver. Ok, a ver, déjenme ver. No se ve. Pero ahí voy. Listo. Ok, supongo que ya se ve. Ahora sí. Ustedes me avisan, ¿eh? Cualquier cosa me avisa. Listo. Ok, ya quedó. Um, ah. ¿Saben cuál es el tema? Que cuando comparto mi pantalla, ya no puedo ver, ya no los puedo ver. Sí ven la presentación, puedo ver el chat, pero ya no puedo ver, yo no puedo ver si estoy proyectando la presentación. Ese es el tema. Por eso les pregunto, ¿ustedes ven la presentación? Ya no se ve. No se ve la presentación, se ve el chat que estás proyectando nada más. Ah, claro, claro. Es lo que les digo. Ajá. ¿Ya se ve ahora sí la presentación? No, todavía no. Igual dice, está Déjenme. compartiendo pantalla y se ve arriba tú y No, ¿verdad? No se vio. no. No, vamos a ver si de la oficina me pueden hacer favor de proyectar y si no voy a tener que abrir de este lado en otra, me voy a conectar de otro dispositivo para poderles presentar. Va a ser más fácil. Si no, no lo vamos a lograr. Bueno, de todas maneras, les sigo comentando. ¿Listo? ¿Alguien?
No, ¿verdad? No pueden proyectarle. Bueno. Ok. Mm. ¿Pueden ver? No. Bueno, vamos a empezar, porque si no, no vamos a poder nunca proyectar. ¿Ya hicieron su evaluación diagnóstica? Sí, Ah, perfecto, muy bien. Sí, Bueno, ya. pues vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar a platicar acerca de, es que mis compañeros en la oficina creo que no me están escuchando. Ese es el tema. Ok. Bueno, como les comentaba, el lenguaje incluyente y no sexista ha sido una forma o ha comenzado como una acción afirmativa básicamente, ¿no? ¿Por qué acción afirmativa o por qué le llamamos así? Bueno, pues justamente es una acción afirmativa porque es parte de las políticas públicas que existen y que el Estado mexicano ha implementado justamente para poder mejorar las condiciones, ¿no?, de las mujeres en el tema de desigualdad, de discriminación, de violencia, ¿no?, contra las mujeres. Entonces, por ello, pues parte de las políticas públicas han sido esas, ¿no? Han sido, entre otras cosas, además de las distintas políticas, ha sido mucho el tema de, bueno, pues vamos a mejorar esto, ¿no? ¿De qué manera lo podemos mejorar? Bueno, pues una de las formas de mejorarlo es, miren, ya me voy a unir. Ajá, Profesora, buen día. Disculpe si hola. se tiene habilitadas todas las opciones para que pueda compartir su pantalla. Entonces me parece que sería el problema del dispositivo. Sí, 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 de hecho sí, el problema sí es del dispositivo, efectivamente. Ujú, sí, es mi dispositivo el que tengo problema. Por eso les decía que me tengo que conectar en dos y voy a hacer eco. Ahí ya se ve su presentación. Sí, el tema es que estoy en dos dispositivos y voy a empezar a hacer eco. Ese es el tema. Podría bajarle el volumen a un dispositivo para que pueda disminuirse en lo más posible el eco. Sí, de hecho ya le quité el volumen por completo al dispositivo desde donde estoy proyectando. Pero como estoy hablando, ok. Pues bueno, entonces vamos a continuar. Lo que les comentaba es que el lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o no escrita que se utiliza preferiblemente un vocabulario neutro, ¿no? La idea para poder hablar del lenguaje incluyente y no sexista es utilizar un lenguaje neutro. ¿De qué manera? Bueno, ese es el tema. No hacer o tratar de no hacer una referencia explícita a lo femenino o a lo masculino, ¿no? De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para dar un poco cumplimiento a lo que ha marcado la CONAPRED, una forma de incluir a las personas y de que haya un lenguaje más inclusivo y no discriminatorio, tiene que ver con el hecho de que podamos utilizar un lenguaje más neutro. Es decir, no hace referencia a lo femenino, no hace referencia a lo masculino, sino más bien en términos neutros, donde podamos hablar de personas y no precisamente de hombres o de mujeres,
¿no? Como por ejemplo, es muy común ahora para realmente poder utilizar un lenguaje incluyente, referirnos al tema de personas. No tanto hablar de hombres, de mujeres, compañeros, compañeras. ¿Por qué? Porque puede ser muy cansado y eso ha sido algo que hemos visto y que ya está completamente probado, ¿no? Que hacer referencia de los niños y niñas no es algo que nos ayude realmente a hablar de un lenguaje incluyente, porque seguimos haciéndolo ya sea en referencia a términos femeninos o masculinos. Más bien lo que tendríamos que hacer para poder hablar de algo más neutro es hablar de personas, de la niñez. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Así. Bueno, justamente, ¿por qué es importante hablar del lenguaje incluyente? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente? Justamente porque nos hemos dado cuenta y porque la teoría se ha dado cuenta en el área de los derechos humanos, aquello que no se menciona es algo que no existe. Lo que no podemos nombrar es algo que no podemos saber que existe, no podemos tener realmente hacer referencia a algo o a alguien si no lo nombramos. No importa que a lo mejor digamos, es que cuando hablamos de la humanidad nos estamos haciendo referencia a hombres y mujeres. No es así. Justamente porque en la historia de los derechos humanos, cuando comenzamos a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Que es el principal documento jurídico a nivel internacional en el tema de derechos humanos, hablábamos de eso, de los derechos del hombre y del ciudadano. Y como tal era así, los derechos de los hombres y no de todos los hombres, sino solamente de aquellos hombres que eran considerados como ciudadanos. ¿Qué característica había para considerar a una persona o a un hombre como ciudadano? Pues prácticamente que fue una persona blanca, con una posición económica, digamos, de clase alta y además que tuviera propiedades. Esas eran las personas que eran, o los hombres que eran considerados como ciudadanos. Entonces, no había una garantía de decir que cuando hacíamos una referencia de los derechos del hombre y del ciudadano, estuviéramos las mujeres integradas en esos derechos. Ciertamente nosotras como mujeres no aparecimos o no figuramos en la historia de los derechos humanos, ni en la historia del derecho moderno, sino hasta mucho tiempo después. Después de las luchas, después de todo el movimiento feminista que se da desde la primera ola. Y ustedes podrán decir, ay, es que el feminismo es un movimiento muy desgastado, muy usado. Bueno, porque lo hemos entendido mal y lo estamos politizando mal. Cuando entendemos mal, politizamos mal, ¿no? Que es lo que está pasando hoy día. Pero el feminismo no comenzó así. El feminismo comenzó justamente por pedir y por pugnar los derechos de las mujeres en temas en el plano de igualdad que los hombres. Y se comenzaron pidiendo los derechos justamente de representación política, el derecho a votar y ser votadas, el derecho a acceder a todas las prerrogativas que tenían los hombres en el mundo. Y esa fue una de las razones por las cuales se da la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué contexto se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en un contexto de después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos y ya podemos observar que hay una evolución en el tema de derechos humanos. ¿Quiénes redactan la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Va a ser principalmente redactada por mujeres. Y ahí es donde aparece Eleanor Roosevelt, ¿no? Que es quien hace una convocatoria para que las personas comiencen a redactar la declaración. Para ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no estaba ni lista ni preparada para sentarse a dialogar. Había habido una devastación después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que comienza a suceder? ¿No? Había una necesidad por hacer acuerdos de paz. Pero acuérdense que teníamos a naciones completamente desarticuladas, como Alemania, que incluso había sido dividida en dos, justamente para restarle esa fuerza y ese poderío que tenía a nivel de armamentista, ¿no? Entonces,
¿Quiénes son las personas encargadas de redactar la Declaración Universal, que es parte de los derechos de la nueva reconfiguración del orden mundial? Pues Eleonora Roosevelt, ¿no? Se le da la tarea, porque además los hombres estaban eh, ocupados con el tema político, con el tema económico. Entonces, el tema de los derechos humanos era como un tema, sí, importante, pero menos importante, entre todos los temas que había que resolver. Entonces, cuando se le da la posibilidad a Eleonora Roosevelt de que redacte la declaración, ella convoca no solamente a más mujeres, ¿no? Sino también convoca a los grupos excluidos, a los grupos históricamente vulnerables, ¿no? Y comienzan a participar hombres de color, ¿no? Afrodescendientes, hombres árabes. Entonces comienzan ellos a hacer una reunión y decir, bueno, tenemos que convenir a hacer un derecho a la paz, ¿no? Al derecho a la paz de la humanidad. Y es entonces cuando comienzan a figurar las mujeres en el tema de los derechos humanos, ¿no? Con la famosa movimiento filosófico de Occidente llamado modernidad, ¿no? Donde las mujeres comenzamos a figurar en el área de los derechos, comenzamos a ser visibilizadas como sujetos de derecho. Y ahí es donde observamos y nos damos cuenta que el lenguaje efectivamente importa, que a través del lenguaje expresamos intenciones, percepciones y se omite o se nombra una realidad, nos hacemos visibles en el mundo. Y es así entonces como vamos construyendo en la historia de la humanidad concepciones mucho más incluyentes y mucho más equitativas, ¿no? Entonces, hoy día, ¿cómo aprender a nombrar a las mujeres? ¿Cómo aprender realmente a ser incluyentes? Y uno podría decir, pues eso cuando hablamos de hombres nos referimos a la humanidad y entonces las mujeres están incluidas, pero no siempre fue así. Ahora es la interpretación que le queremos dar. Pero como tal, nuestro lenguaje, nuestra lengua, no es neutra. Justamente el español no es una lengua neutra. Muy diferente a Estados Unidos, que tiene un lenguaje mucho mayor, mucho más neutro, y que por eso ha sido un lenguaje como universal, ¿no? Se ha elegido el inglés como un lenguaje universal, porque además de ser una lengua más neutra, no tiene tantos artículos como el español, por ejemplo, o como el ruso, que tiene 8, 10 declinaciones, no, 14 declinaciones me decían que tiene el ruso, ¿no? Declinaciones son formas de conjugación. Entonces, el español es una de las lenguas más complejas. Y para el español sí tenemos femeninos y sí tenemos masculinos, sí tenemos artículos para el femenino y artículos para el masculino. Entonces, hablar de humanidad o más bien hablar de hombres no necesariamente nos incluye a nosotras como mujeres. Y lo que no nombramos, no podemos visualizarlo, no puede existir y además de todo, tiene que ver con un acto de justicia, de respeto y de reconocimiento de los derechos humanos. De ahí la importancia de tener un mundo y de en este mundo que habitamos, utilizar un lenguaje incluyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya algunos autores decían, la humanidad está en deuda con las mujeres, ¿no? En el discurso se ha negado o se ha reconocido a las mujeres. En el discurso, las mujeres han sido incluidas o excluidas de la vida social. Y en el lenguaje también podemos mostrar qué tanto, ¿no? Históricamente la sociedad ha reconocido y está consciente del aporte que las mujeres han tenido para la conformación de la paz y el avance en los derechos humanos. Por eso, el tema del lenguaje comienza a tomar, a partir de la modernidad, un papel importante, ¿no? Es cuando comenzamos a ver que efectivamente es importante y es necesario nombrar. Y en ese sentido, pues somos por lo menos la mitad de la población, a veces más, a veces menos. Hoy día hay algunas estadísticas que demuestran que somos 1 o 2% más que hombres en el mundo, ¿no? Posiblemente no, posiblemente sí, pero por lo menos somos la mitad de la población a nivel mundial, las mujeres. Entonces, ¿por qué si las mujeres somos por lo menos el 50% de la población, no somos nombradas como tal? En la medida que somos nombradas, también se nombran nuestras necesidades. Y aún cuando hablamos de mujeres, por eso también es parte de las críticas que se le hacen al movimiento feminista. Cuando el movimiento feminista habla de las mujeres, ¿no? Es que los derechos de las mujeres. Y entonces de pronto decimos, no es cierto, no es y no podemos meter a todas las mujeres en el mismo saco, ¿no? No todas las mujeres compartimos
las mismas necesidades, las mismas problemáticas, los mismos gustos. No todas las mujeres tenemos una cultura en común, no todas las mujeres hemos vivido el mismo proceso histórico, más bien tenemos que particularizar. Entonces, por lo tanto, una de las grandes críticas que se hace al feminismo de la primera ola va a decir, bueno, el feminismo de la primera ola es un feminismo, entre las críticas más importantes, es un feminismo burgués, que habla de los derechos de la mujer como si solamente hubiera una a nivel universal. Y no es así, ¿no? No existe una sola mujer que nos pueda representar a todas las mujeres. Más bien tenemos que hablar de las mujeres en término plural, porque cada una es distinta y tiene necesidades distintas. Y una nunca va a ser igual a la otra. Y ustedes lo pueden ver, pese a que somos mujeres, que vivimos en México, que tenemos estamos en una edad productiva, la realidad es que cada una de nosotras habita el mundo de manera distinta y ejerce sus derechos de una manera diferente. Entre compañeras, entre la misma oficina, entre la misma área, ustedes se van a dar cuenta que mujeres hay una diversidad plena. ¿Sí o no es cierto? ¿O ustedes qué opinan? Hola, buenos días. Hola, Sí, buenos días. coincido con su comentario. De hecho, bueno, o sea, si en el mismo entorno, digamos, en el país, es muy evidente que depende de nuestro contexto, pues también cómo vamos a estar identificando ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo lo que pensamos de una mujer libre, aquí o sea, no es lo mismo Medio Oriente que en el Occidente, ¿no? El concepto de libertad. Entonces, pues, ese es como un ejemplo más general, pero sí tiene mucho que ver cada persona o cada mujer, el contexto que la rodea para cómo entiende el mundo y cómo pues sí, cómo va teniendo pues, su lenguaje, su forma de percepción del mundo. Claro, claro, las mujeres vivimos realidades distintas. Por lo tanto, no podemos generalizar, no podemos hablar de una sola mujer. Tenemos que aprender a que si realmente estamos hablando de una necesidad de inclusión, tenemos que entender que somos diversas. Y que en ese sentido nuestras diversidades se tienen que ser nombradas, nuestras necesidades tienen que ser visualizadas. A eso se refiere el lenguaje incluyente. De entrada, uno, saber que habemos mujeres y hombres y que ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Por eso cuando escuchamos eso, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, es una gran mentira. Es uno de los grandes mitos que hemos utilizado para descalificar a las personas. Eso de decir que todos los hombres son iguales, pues es una mentira, no todos los hombres son iguales, cada hombre elige ser como quiere ser. Habrá hombres que elijan ser infieles, habrá hombres que elijan ser, o digo, porque generalmente se utilizan las expresiones en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos que estamos rodeados de mitos. Y lo mismo las mujeres, ¿no? Cuando es que todas las mujeres son iguales. No, no es cierto. Cada mujer elige la forma en que quiere ser, la forma en que quiere vivir, la forma en que quiere habitar y la forma en que quiere relacionarse con las demás personas. Entonces, es complejo. Es complejo y a eso nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente, ¿no? Nombrar, a ver, alguien am, el link para ingresar a la evaluación. Ustedes tienen un correo, bueno, ahorita que estoy leyendo el chat, ustedes tienen un correo que se les envió sus claves y contraseñas para poder ingresar a la plataforma. En la plataforma ustedes ingresan y ahí se van a ir al curso, como se los comentó ese rato mi compañero, y ustedes van a poder ver cuál es la evaluación y ahí la pueden resolver. Entonces, lo que les decía, nombrar tiene dos sentidos. Uno, dejar de obviar. Dejar de pensar que todas las personas somos iguales, ¿no? Dejar de pensar que todas las personas partimos de las mismas necesidades porque no es así. Y pensar que todas las personas estamos nombradas y estamos representadas porque simplemente decimos los hombres. Cuando hablamos de los hombres, no estamos necesariamente ni siendo representadas ni visualizadas las mujeres, pero no solamente las mujeres, sino el resto de la población.
los niños, las niñas, pero ¿cómo nombrarnos para no caer en ese recorrido de los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, los transexuales, las lesbianas, los gays? Eso tampoco sería una locura, ¿no? Pero bueno, tenemos que dejar de obviar. Cuando se habla en masculino, no se incluye a las mujeres. Cuando hablamos de que todos los hombres que están aquí presentes, no estamos hablando de mujeres. Porque cuando hablamos de mujeres, tenemos que hacer énfasis y especificar que también las mujeres estamos incluidas. Evitar la libre interpretación. ¿No? Eso es algo importantísimo. Cuando nombramos, ya no obviamos la libre interpretación, porque ese es un tema, ¿no? Pensamos que como ya decimos, los hombres estamos en los que se incluyen, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. También tiene un sentido de que todas las personas reconozcan a las mujeres como sujetas de todos los derechos, lo que les decía. Una vez que hablamos de mujeres y que hablamos de los derechos de las mujeres, entonces las mujeres estamos representadas. Y ojo, porque también las mujeres tenemos múltiples historias de vida, múltiples formas en las que podemos ser discriminadas. Jamás va a ser igual una mujer del primer mundo, blanca, clase media o alta, que una mujer de un país subdesarrollado o un país que vive en extrema pobreza, que puede ser racialmente discriminada y que además es pobre y que además puede ser indígena y que además es madre y que además es menor de edad. Entonces, a esas diversas circunstancias que puede tener o que puede reunir una persona es a lo que llamamos, o la teoría ha llamado, como la interseccionalidad. Es decir, múltiples formas de vivir violencia o de ser vulnerables, ¿no? Ese es el punto. Por eso cuando hablamos del lenguaje incluyente, estamos tratando de visualizar esas múltiples necesidades que tenemos las personas y en específico que podemos tener las mujeres, ¿no? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Visibilizar las mujeres en el lenguaje es un asunto elemental. Partimos que es un tema de derechos humanos, no es una moda, no es algo que tenemos que cumplir, no es algo que sea una obligación, es un tema de derechos humanos y de justicia social. Como les decía, si por lo menos partimos del hecho de que somos el 50% de la población, tenemos el derecho a ser nombradas, tenemos el derecho a ser visualizadas, de que se nos reconozca que estamos, que habitamos, que existimos en este mundo y que tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros varones, ¿no? Es una forma de apropiarnos de nuestros derechos y de hacernos conscientes de estos derechos y de poder ejercerlos, ¿no? Ok. A ver, dice Guillermo, si quiero redactar un comunicado para todos los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿cuál es la forma correcta? ¿Servidores y servidoras públicas? Quizá personas servidoras públicas. Si algo tenemos en común es que hombres y mujeres somos personas y estamos trabajando para, o están trabajando para un servicio público. ¿Cómo redactar un comunicado? Bueno, personas servidoras públicas. Ahora vamos a dar una serie de herramientas de cómo poder redactar y cómo poder utilizar el lenguaje incluyente en el día a día, ¿no? ¿Por qué hablamos acerca de la importancia de visibilizar a las mujeres en el lenguaje? Porque es una forma de contextualizar del por qué estamos y por qué es importante hablar de un lenguaje incluyente, ¿no? ¿De dónde viene? Que no es una moda, que no es algo que inventamos y que ahora las mujeres tenemos esa necesidad porque todo el tiempo estemos nombradas y esto de los chiques y chicos, o sea, ¿de dónde viene? No es una moda. Dejemos como a veces de burlarnos de la importancia del lenguaje incluyente. No banalicemos el lenguaje incluyente porque eso es algo importante. Cuando dicen, ¿no? Ellas. Es que el lenguaje incluyente, para que todos se sientan incluidos, tenemos que decir ellas. Y no es cierto. No es el lenguaje incluyente. O cuando alguien dice, es que si realmente queremos hablar del lenguaje incluyente, tenemos que aprender a leer en braille. Si realmente queremos hablar del lenguaje incluyente, tenemos que todos saber el lenguaje de señas. Ojo, eso no es el lenguaje incluyente. ¿Qué sería óptimo? ¿Qué sería ideal? ¿Qué es una manera de incluir a las personas con discapacidad? Bueno, sería un buen elemento. Pero sin embargo, sabemos que los grupos
o las personas con discapacidad tampoco representan un porcentaje eh, alto en la sociedad. Por lo menos no son la mitad de la población como sí somos las mujeres. Ojo, esa es la gran diferencia de hablar de la importancia del lenguaje incluyente, donde las mujeres estemos visibilizadas y representadas, porque somos el 50% de la población a nivel mundial. Por eso hablamos de la importancia del lenguaje incluyente, a diferencia del lenguaje de señas o el lenguaje la lectura braille, ¿no? Porque eso es distinto. Ahí estamos hablando de un grupo que sí es vulnerable porque sí hay una minoría de representación a nivel mundial. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que cuando hablamos del lenguaje incluyente no estamos pensando ni en el lenguaje braille ni tampoco en el lenguaje de señas. Si sería ideal, pues sí, pero no es a lo que nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente, que son los grandes mitos, ¿no? Justamente a la pregunta de su compañero Guillermo, ¿cómo podemos hacerle para poder redactar un escrito? Bueno, esto es importante, ¿no? Algunas de las recomendaciones es desdoblar los artículos y los adjetivos. ¿A qué nos referimos con desdoblar? ¿No? La o el solicitante, las y los integrantes, las y los habitantes, las y los pacientes. Ahora, podríamos caer en esto de las niñas, los niños, las mujeres, los hombres, los chicos, las chicas. A lo mejor eso, dependiendo, ¿no? En qué momento, en qué lugar, en qué situación, en qué discurso, de manera muy específica. Pero también podemos utilizar sustantivos comunes que en términos de política pública y que en términos de redacción, al menos en la administración pública y en las políticas públicas, cuando hablamos de inclusión de género, lo ideal sería utilizar sustantivos comunes, como por ejemplo hablar en términos genéricos, la ciudadanía, en lugar de hablar de los estudiantes, hablar del estudiantado, en lugar de hablar de los hombres, hablar de la humanidad, las personas servidoras públicas, ¿no? Hacemos como un todo sin necesidad de particularizar. Ahí ya no tenemos la necesidad de poner lo, la, los, ¿no? Eso nos va a evitar a la larga, pues como muchos problemas para redactar, para hablar, para sentirnos incluidas e incluidos en la multiplicidad de las acciones que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? En nuestras interacciones. Les voy a pasar un video justamente para hablar acerca de la importancia y de la deuda que tenemos, la importancia del lenguaje para incluir. Mm, Déjenme ver cómo... Ujú. Ahora, esperen. A ver, ah, esperen. Listo. Yo también puedo jugar a los cochecitos. Yo también me hago responsable del hogar y de mi familia. Yo también puedo estudiar ingeniería. Yo también puedo bailar. Dejemos de pensar en rosa y azul. La igualdad nos beneficia a todas y todos. CONAVIM. Gobierno de México. Vean la importancia y lo que les decía de realmente, déjenme compartir la pantalla. Okay. La importancia realmente de poder hablar en términos de lenguaje incluyente.
¿A qué nos referimos con esto? Porque es parte de las políticas públicas, ¿no? Es parte de las deudas históricas que tenemos con respecto a cómo y qué hacemos para realmente, es que estoy teniendo serios problemas para compartir mis pantallas. Ya. Ok. Lo que les decía, es parte de las políticas públicas. Es parte de estar, ¿no? De ser y de las acciones afirmativas que tenemos como una deuda en materia de igualdad. Ese es el punto, ¿no? Dejemos de pensar en rosa, como decía la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El tema cuando hablamos de hombres y mujeres y cuando hablamos o invisibilizamos a las mujeres en nuestro lenguaje es porque seguimos hablando en términos de desigualdad. Por eso para la CONAPRED, para la CONAVIM, para los institutos de las mujeres es muy importante entre las políticas públicas incluir a los hombres y a las mujeres en el lenguaje. Hasta ahora, ¿qué pueden ustedes comentar? ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo poder incluir o cuáles son las palabras incluyentes para dejar claro que se está hablando de mujeres y hombres y no solo de hombres? Ese es el punto, ¿no? He ahí lo que radica y ahí la importancia de hablar del lenguaje incluyente. ¿De qué manera hacer patente? ¿De qué manera dejar muy claro que estamos hablando de mujeres y de hombres? Agregar las palabras mujeres y hombres, lo que les decía, es importante. Pero si queremos dejar de hablar en términos de mujeres y hombres, podemos hablar en términos de personas, ¿no? O eliminar los artículos masculinos. Eso también es importante. Miren, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas hay todo un tema con el lenguaje incluyente, ¿no? Para las Fuerzas Armadas, esto de decir la generala o la coronela les cuesta mucho trabajo. Entonces, la única manera, ¿no?, em, que han aceptado o que se ha llegado al convencionalismo para incluir y para tener un lenguaje incluyente dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, la capitán, la coronel, la general, la presidenta. Igual lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, sobre todo ahora. A ver, dice Guillermo, si uno se dirige a un juez y es mujer, ¿cómo se le debe decir? Se le puede decir de dos formas, Guillermo. Se le puede decir la juez o se puede decir la jueza. Ambas son correctas. Más bien acá depende mucho del cómo vamos a redactar y de una congruencia, ¿no? Más que nada. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta con respecto a ello? ¿A lo que estamos platicando? ¿No? Ok, bueno, ustedes cuando tengan una duda, con toda confianza, pueden abrir su micrófono o lo pueden escribir en el chat y con todo gusto lo podemos responder. Ahora sí que esto es libre para ustedes y esto es para ustedes, ¿no? Ese es el momento de poder resolver muchas de las dudas que tenemos con respecto al lenguaje incluyente. Lo que les decía, agregar la palabra persona nos elimina muchos artículos, como el licitante o la persona licitante o en lugar de el licitante, ¿no? Como las niñas y los niños. Mejor sustituirlo por decir el estudiantado, la infancia, la niñez, ¿no? Y con eso, pues nos estamos ahorrando incluso palabras, ¿no? En la redacción, en la manera de escribir. Lo que les decía, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, tienen todo un tema, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ese es uno de sus grandes problemas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo incluimos a las personas? ¿Cómo incluimos el lenguaje incluyente sin caer en esto de los niños, las niñas, los chicos, las chicas? ¿No? Pero eso es todo un tema. La ingeniero o la ingeniera. Fíjense, eso es bien importante y estas preguntas que están haciendo son fundamentales. Hasta hace algunos años la UNAM emitía los títulos universitarios de una manera genérica, ¿no? No sé si ustedes recuerden. El título de licenciado, se otorga el título de licenciado en Derecho a Juanita Pérez López, ¿no? O se otorga el título de médico cirujano a Lucía González Pérez.
ahora no. Hasta hace unos años apenas hubo ese cambio. No tiene tampoco, ella tiene, ¿qué será que les gusta? Unos 20 años más o menos que se dio el cambio, por ahí así. Estamos hablando de los años 2000, en el año 2000 más o menos se comenzó a hacer este cambio. Y si ustedes ahora ven los títulos universitarios, ahora es licenciada en Derecho, licenciada en Antropología, licenciada en Psicología, como médica cirujana, ¿no? Y ahora es la ingeniero, ¿no? Es correcto decir la ingeniero o la ingeniera también. De ambas maneras es correcto. La ingeniera o la ingeniera, ¿no? O también podemos hablar en términos de sustantivos, ¿no? La carrera en ingeniería otorga el presente diploma a Juanita Pérez, ¿no? Para tratar de caer en ese de Lola las, ¿no? Entonces, bueno, usar el arroba no es una opción. No sé si ustedes recuerden que hubo un tiempo que se puso de moda utilizar el arroba, ¿no? Como ahora la X. Bueno, pues tanto el arroba como la X son un completo error. No debemos utilizar ni arroba ni X, porque en realidad, ¿qué es arroba? ¿Quién se identifica con una arroba? ¿No? ¿Qué queremos expresar con una arroba o qué queremos expresar con una X? Nada, ¿no? En realidad una X y una arroba es exactamente lo mismo a la nada. Entonces, cuando utilizamos el arroba es un completo desconocimiento de nuestro lenguaje y de la riqueza que tenemos en él. Cuando utilizamos una X, lo mismo. ¿A qué nos referimos? Indefinido, no lo sé, lo desconozco. Generalmente la X es una expresión que utilizamos cuando desconocemos. O sea, por lo tanto, no es correcto, ¿no? ¿Dudas, preguntas aquí? Esto es bien importante. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ah, me gustaría escucharles o leerles. ¿Alguien que me pueda decir qué opinan de la X o de la arroba? Les escucho, Ay, pero como yo, de pronto hay un poco de interferencia. Adelante, adelante, te escucho. es que quería buscar el de la manita, el de hacer la manita, pero no lo encontré. Yo creo que el uso de estos, como el arroba o la X, que pues solamente son símbolos que no determinan como tal pues a un sujeto como tal, pues los utilizamos, digamos, de manera un poco ignorante, pues nada más como para a irnos adaptando poco a poco a los nuevos contextos en los que estamos, ¿no? En el que pues ya ahora tenemos que empezar bueno, si vamos incluyendo de diferente forma los géneros, y creo que es como ese proceso de adaptación en el que pues poco a poco vamos conociendo cómo es la forma correcta de hacer el uso del lenguaje. Entonces, yo creo que en algún momento, pues a lo mejor todos caímos en ese error de utilizar esos símbolos, pero bueno, conforme ha ido pasando, hemos ido teniendo más conocimiento de este tema, hemos ido aprendiendo cuál es la forma correcta de hacer un uso adecuado del lenguaje. Y pues bueno, ahora ya creo que esta parte por ejemplo, como las opciones que nos comentó de utilizar como cosas generales, o sea, bueno, sí, sustantivos comunes, pues ya poco a poco lo vamos a ir adaptando todos a nuestra forma de comunicarnos. O sea, creo que es como un proceso de adaptación, y por eso como que a veces se recurre pues sí, ¿no? A tener errores, más bien se tienen errores, digamos, como esto de los arrobas y así, pero tiene que ver con eso, con un proceso en el que estamos cambiando y estamos aprendiendo cuál es el uso correcto del lenguaje. Claro, justamente es eso, nos estamos adaptando, es un conocimiento que tenemos nuevo. Eso es algo que anteriormente no necesitábamos siquiera verlo, ¿no? Pero es parte de la adaptación. Ese es el punto, es parte de la adaptación, es parte del empezar a ver que el arroba no nos dice nada, ¿no? Y que la X, pues tampoco. Dice ID, bueno, es un número. Yo sí tenía duda del uso del arroba porque lo he visto en mensaje, por ejemplo, del Facebook. Ok, también el uso de ellas se me dificulta al referirme a alguna persona. Claro, porque leyes, ¿se dan cuenta?
hay términos que se han puesto de moda, ¿no? Y que son muy utilizados hoy día sobre todo por la juventud. Y cuando digo la juventud no es que estemos viejitos, ¿no? Pero bueno, se van imponiendo modas. Se van imponiendo modas, sobre todo con el tema de las redes sociales, que ahora son muy utilizadas por las personas más jóvenes. Incluso hoy tenemos niños y niñas de 10, 11 años que utilizan mucho mejor las redes sociales que las personas adultas, ¿no? Entonces, vemos cómo se van imponiendo ciertas modas y que ahora vamos utilizando leyes, ¿no? Si ustedes van a la primaria, a la secundaria, es muy común escuchar el nosotres, ¿no? No es correcto. En términos de redacción, en términos de lenguaje incluyente, no es correcto. Más bien que son las modas que se imponen y que hoy día no es la mejor forma para referirnos a las personas. Mm, hola, Rosa, gracias. Qué bueno que lo aclaras. Lo que sucede es que como luego aparecen por números, luego se me hace difícil. La arroba lo utilizan para señalar en forma general si son ellas o ellos. Efectivamente, finalmente la arroba y la X seguimos invisibilizando. Una arroba y una X no nos dice absolutamente nada. Si realmente queremos visibilizar a las mujeres, no tanto a los hombres, porque obviamente que nuestro lenguaje ha estado construido en términos masculinos y lo sabemos, así como el derecho, así como la política, como tantas cosas, ha sido un mundo construido por hombres para hombres. Y que poco a poco las mujeres hemos ido abriéndonos esos espacios y hemos dicho, ojo, aquí hemos estado y hemos estado siempre. No es que seamos nuevas, no es que apenas estemos habitando o cohabitando este mundo con ustedes, sino hemos estado aquí de toda la vida. Más bien queremos ser vistas, queremos ser observadas y queremos ser escuchadas. Entonces, cuando hablamos de la arroba, cuando hablamos de la X, en el fondo no estamos visibilizándonos. Lo único que estamos haciendo es dejándonos un poquito como tratando de decir, sí, sí, las incluimos, pero en realidad son paliativos. No estamos incluyendo a nadie. Ahora, si estamos hablando de las comunidades LGBT y más, también es otra historia. ¿Por qué? Pues porque tampoco estamos ni integrando, ni visibilizando, ni incluyendo en el lenguaje cuando decimos todes, ¿no? Si es una persona que realmente se identifica como hombre, pues quiere ser nombrada como hombre. Porque también para ellos ha sido, y para la comunidad, cuando digo para ellos me refiero a la comunidad LGBT, ha sido una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos y por el reconocimiento de su identidad o de su orientación sexual. Acuérdense que la L, G y B es una orientación sexual, lesbianas, gays y homosexuales, ¿no? Bisexuales, perdón. Esa es una orientación sexual. Eso hacemos referencia a una orientación sexual. A partir de la T, que son travestis, transexuales y transgénero, en realidad estamos haciendo referencia a una identidad sexual, que eso es algo muy distinto. No es lo mismo la orientación hacia quién te sientes atraído sexualmente a con quién te identificas. Y si es una persona que realmente se identifica como hombre, quiere ser nombrada como hombre. No quiere que la traten como el ella, ¿no? Como esa persona que sigue siendo invisibilizada o sigue siendo la rara, ¿no? Más bien quiere ser nombrada como tal y quiere ganarse ese espacio que tanto le ha costado trabajo abrirse en un espacio. Y si es mujer también o quiere ser mujer, porque no se identifica como hombre, quiere ser nombrada como mujer. No quiere ser nombrada como hombre. No quiere ser nombrada como un ente raro al que se le diga ella, ¿no? Y si somos mujeres, queremos ser nombradas como mujeres. Entonces, vean ustedes cómo al final la E no nos dice nada, la X no nos dice nada, el arroba no nos dice nada. Al final seguimos invisibilizando. Es decir, entonces cabe toda la humanidad. Entonces, si en una X o una arroba hace referencia a una universalidad, entonces mejor hablamos en términos genéricos de la humanidad o el grupo de personas o la sociedad en general, pero no utilizamos ni la arroba ni la X, ¿no? Ni la E, que ese es otro de los puntos. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Fíjense que este es un tema muy polémico y en ese sentido, pues me gustaría escucharles qué opinan. Bueno, pues ahora pasamos al tema del uso de diminutivos, que eso es otra forma
de un lenguaje incluyente y que es importante y que tenemos una deuda histórica ahí. Fíjense cómo en el tema del lenguaje incluyente toma importancia cuando utilizamos el uso de diminutivos, porque los diminutivos tienden a disminuir o a minimizar a las personas y a sus saberes. Por eso, cuando hablamos de lenguaje incluyente, nos referimos en términos de visualizar. No hablamos en términos de las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, los chicos, las chicas, sino más bien realmente utilizar un lenguaje correcto donde hay un respeto por las personas, por cada una de las personas, por sus saberes y por su profesionalismo. A eso es cuando hablamos del lenguaje incluyente. Cuando hablamos en términos de diminutivos, no utilizamos un lenguaje incluyente. Tratamos de minimizar o de disminuir el valor de una persona, como por ejemplo la aplicación del damita o el caballerito, o si el término tiene que ver con alguien que no sabe usar ninguno de los dos, u otra forma socialmente aceptada es utilizar el diminutivo. Mientras que a las mujeres es muy común que les digan por su nombre y por su diminutivo, a los hombres es muy común nombrarlos por el título. Y eso es algo que hablamos acerca de la discriminación y de la inclusión en los espacios laborales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, estoy de acuerdo en eso. Bueno, sí me ha tocado ver este tipo de situaciones justo de que, por ejemplo, a los hombres sí son nombrados con su título profesional y puede haber una mujer que tenga el mismo título, pero le dicen señorita, ¿no? O no sé, bueno, generalmente es así. Entonces, esa parte sí me ha tocado poder verla. Creo que también de quienes la he observado es de personas ya, pues digamos, de generaciones un poco de más atrás. Y tal vez, bueno, creo que no es necesariamente que lo hagan con la intención de minimizar o de no darle el lugar a las mujeres, pero pues al final, aunque sea un desconocimiento, pues sigue perpetuando ese tipo de pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, que no se esté dando el reconocimiento adecuado a las personas. Claro, justamente, sobre todo en los espacios laborales, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Es muy común escuchar. Rosita, que pase a poner la presentación. Em, Lupita, va a pasar a explicar tal tema. Y cuando nos referimos a los hombres, incluso hasta en tema de bromas, en el tema de juego, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que cuando se saludan los hombres es licenciado, ¿cómo está usted? Abogado, ¿no? Y cuando hablamos, o sea, cuando quieren ser como amables, cuando quieren bromear, ¿no? Y cuando quieren hablar con las mujeres y bromear y ser amables, ay, mi lucecita, ay, mi Lupita, ¿cómo está? Gaby, pásale por acá. Y como mucho en el tema de chiquita, bonita, pequeñita, ¿no? Existe una socialización así. Es algo que tenemos muy introyectado. Es algo que ya como sociedad lo vimos muy, muy común, ¿no? Dice Guillermo, ¿quién es la autoridad en el lenguaje? ¿Es la Real Academia de la Lengua Española en nuestro caso? Ay, Guillermo, acabas de hacer una pregunta bien interesante. ¿Quién es la autoridad? Y yo me pregunto, en el caso de la lengua española, sí, es la Real Academia de la Lengua Española, efectivamente tienes razón. Sin embargo, ahí nos vamos a más allá. ¿Quiénes son los que forman parte de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Quiénes conforman la Real Academia de la Lengua Española? Y ahí si nos vamos y analizamos, nos damos cuenta que son hombres. Aunque la mayoría viene con prejuicios, juicios de valor, afirmaciones y con una cultura completamente patriarcalizada, donde el centro del universo y el centro de explicación del mundo, como surge en la modernidad, justamente es el hombre. Y cuando digo al hombre, me refiero al sexo masculino, al sexo hombre.
no a las mujeres, sino a los hombres. Entonces, en ese sentido, la Real Academia de la Lengua Española se basa y todo su, digamos que todo su pronunciamiento parte del hecho de completamente sexualizados, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que esta palabra no la podemos aceptar porque rompe con toda la cultura de la lengua española y así se infartan y realmente se cuelgan de la lámpara diciendo que cómo, que hemos arruinado nuestro lenguaje. Y yo digo, bueno, ok, vamos a pensar que arruinamos nuestro lenguaje hablando de hombres y de mujeres. Y yo me pregunto, ¿y no se arruina el lenguaje cuando hablamos del textear, whatsappear? Que algunas de estas palabras ya están incluso, ¿cómo se llama? Reconocidas y aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, no es tan rígido el asunto, más bien tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión social, con una cuestión que tiene que ver con valores, que tiene que ver con juicios y prejuicios de valores, ¿no? Dice, considero esa educación cuando nombran el damita. Siempre es mejor dirigirse a la persona como licenciada o doctora o bien señorita o señora y de igual manera hacia los hombres. Claro, fíjense, por ejemplo, en el área de la salud, ¿no? Cuando vamos al servicio médico, ¿no? Sobre todo, pasas de ser, fíjense cómo se expresan hacia las personas de la tercera edad. Madre, pásale para acá, madrecita, ¿no? Híjole, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Qué piensan del dirigirse a una mujer para queriendo ser amables, como el madrecita? ¿Qué opinan? A ver, claro, pésimo, ¿no? Y igual para las mujeres, ¿no? Cuando nos dicen damitas, ¿qué va a llevar damita? ¿No? ¿Qué va a querer damita? Y lo peor es que la gente se ofende, ¿no? Es que todavía de que soy amable, le digo damita y le digo madrecita, ¿por qué se ofende? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Les escucho o les leo? Estos temas, fíjense, son bien polémicos y aquí sí me gustaría un poquito más escucharles porque me parece que son el tema que debe de hablarse en la sociedad. Yo creo que en este sentido, no necesariamente los diminutivos son pues peyorativos hacia la mujer o hacia el hombre. O sea, se me hace que ya muchas veces se cae en la exageración al respecto. Porque, por ejemplo, también decimos el padrecito y oiga, doctorcito, o también vemos en pueblos que es del doctorcito, etcétera. Y yo no creo que lo hacen con una intención de hacerlos menos a las personas. Yo creo que también hay que tener cuidado en que no todo, o sea, como que creo que hemos caído tanto en la parte del sexismo que estamos cayendo a veces también en un pleito entre que cualquier cosa es atentar en contra de la mujer y no creo que sea así. Yo creo que también cuando decimos, pasa, no sé, muchas veces, Alex pasa el pizarrón y nos decimos, licenciado Alejandro, yo creo que eso no del todo es cierto, como lo que yo no estoy de acuerdo como lo estás comentando. Creo que todo esto del lenguaje incluyente debe ser enfocado de manera más neutral y no darle un enfoque meramente al feminismo, porque cuando hablamos de lenguaje incluyente, siempre tenemos también que considerar que habemos hombres también. Y todos estos temas siempre se tratan desde una perspectiva de mujer. Y creo que, pues, no, o sea, que si bien es cierto que es necesario y que ha existido, pues, un problema en que se ha discriminado a la mujer, etcétera, también tenemos que caer o tener cuidado en no caer en las exageraciones. Ese es mi punto de vista. Y muy valioso tu punto de vista. ¿Por qué razón? Porque justamente esa es parte, por eso les decía, quiero escucharles, ¿no? Para mí es importante escucharles, porque si no de pronto pareciera que todos estamos en el mismo canal y no es cierto, ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos en términos de sexismo? ¿Por qué hablamos en términos que si el lenguaje incluyente y demás cuestiones, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con el hecho de que justamente tiene que ver con el hecho de que, ¿de dónde surge el lenguaje incluyente?
Y eso es lo importante. ¿De dónde surge? El lenguaje incluyente surge de esa deuda histórica que se tiene con respecto entre hombres y mujeres y a la violencia de género que existe en nuestra sociedad. De ahí existe el lenguaje incluyente. Por eso es que se comienza, quien trae a la mesa del debate el tema del lenguaje incluyente es el movimiento feminista. Como tal, la sociedad no se había planteado si hablamos o no en un término de lenguaje incluyente. Eso es hasta que viene el feminismo y dice, bueno, acá tenemos un punto que es pendiente, ¿no? Tiene que ver con la desigualdad histórica entre hombres y mujeres y que por lo tanto las mujeres hemos sido invisibilizadas en el lenguaje jurídico, en la ley, en el tema de derechos, en el tema de acceso a la justicia, en el tema de violencia de género. Y por lo tanto, no somos reconocidas por el derecho porque no somos nombradas. Ahí surge el lenguaje incluyente, o ahí surge el tema del lenguaje incluyente. No surge como una cuestión de si utilizamos también el doctorcito o el padrecito, que eso tiene que ver con un convencionalismo social y con el tema de la cultura, ¿no? Y ciertamente México culturalmente es un país que tiende a utilizar los diminutivos para absolutamente casi todo. En México es muy común escuchar que los nombres siempre van en diminutivo, que la manera en ser, apapachar, querer, demostrar el cariño siempre es en términos de diminutivo, sean hombres, sean mujeres. Pero eso es algo muy cultural. Eso tiene que ver con la cultura de México. Eso es algo muy social. Pero en términos del lenguaje incluyente que va más allá, que tiene que ver con la Real Academia Española, específicamente, porque les decía, en el inglés hay un lenguaje más neutro, el alemán tiene un neutro, en el español no existe un neutro como tal. Para el alemán, por ejemplo, existe el die y el der, pero existe también un neutro que es el das, ¿no? Son los artículos neutros. En el español no tenemos un artículo neutro. Eso viene desde la conformación del lenguaje. En el español tenemos el y la. No tenemos artículos neutros. A eso nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente, no en términos socioculturales, que si vamos a otros países europeos o más, vamos a darnos cuenta que tampoco los diminutivos son tan usados. No quiere decir que no se usen, pero no son tan usados. En México a todo le pasamos diminutivo, la lechita, el manecito, la chamarrita, el suétercito, ¿no? Todo le ponemos diminutivo. Pero eso ya es un convencionalismo social. Cuando hablamos del lenguaje incluyente no nos referimos ciertamente o netamente a ese convencionalismo social. Nos referimos en términos del lenguaje escrito y el lenguaje socialmente utilizado para nombrarnos en los diferentes ámbitos de nuestra vida y de nuestra socialización. Ese ahí el punto. Por eso cuando decimos, no, es que también existimos los hombres, claro, por supuesto que existen los hombres y por supuesto que tienen que ser nombrados. No entran dentro del por ejemplo, hubo una moda también donde decían, si somos la mayoría mujeres y solamente hay un hombre, entonces hablamos de nosotras. Y entonces los hombres dijeron, bueno, ¿por qué? Yo no soy nosotras, ¿no? Yo también quiero ser nombrado. Y claro, más bien en términos el lenguaje incluyente se refiere más bien a que hombres y mujeres seamos nombrados, a que no seamos invisibilizados. Y en muchas ocasiones el uso de diminutivos es utilizado en términos del ejercicio de la violencia. A eso nos referimos con el uso de diminutivos. Porque, por ejemplo, ustedes me van a decir, ¿no? A mis hijos o a mis hijas, yo les llamo de una manera en diminutivo, o con mis amigas, o con mis amigos, o con mi familia, ¿no? Me refiero con diminutivos porque es algo muy social, es cultural, es parte de la cultura mexicana. Sin embargo, en los espacios laborales o en los espacios docentes, el uso de diminutivos generalmente tiene un trasfondo, ¿no? Del ejercicio de la desigualdad. Quiere decir que las mujeres en muchos espacios no son reconocidas en la totalidad de sus capacidades, ¿no? Eso es a eso nos referimos cuando hablamos de los diminutivos. No que sea malo decirle a un amigo, una amiga, a un familiar, decirle por un diminutivo, porque eso es algo muy cultural.
Más bien a lo que nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente tiene que ver con el hecho de nombrar en los espacios de socialización, porque vemos que hay un trasfondo que tiene que ver con la desigualdad, como en los espacios laborales. En los espacios laborales es muy común escuchar que en las reuniones de trabajo donde preside el jefe, le decimos, a ver, Rosita, prepárate el café, por ejemplo. ¿No? Va a dar su punto de vista una mujer y si normalmente es arrebatado a la palabra por un hombre, no pasa nada, ¿no? Se le acepta que un hombre tome la palabra, porque eso también es social, eso también es cultural. Pero que hay el punto aquí es la desigualdad que existe de fondo. A eso es a lo que nos hacemos referencia cuando hablamos del lenguaje incluyente, ¿no? Justamente a ese punto. No sé si quieran comentar algo más. Dice su compañera, por ejemplo, que tiene que ver con costumbres, aunque es desagradable. Justo lo que decíamos, ¿no? Tiene que ver con costumbres y puede ser desagradable, depende de tu grupo social, depende de cómo te relaciones. ¿Cuándo no es correcto? Cuando estamos hablando en un espacio laboral y donde las personas generalmente no tienen una relación de cercanía o de confianza. Sin embargo, en los espacios laborales o en los espacios institucionales, aunque no haya una relación de confianza, se piensa que una manera de ser amables pues sí, más que nada de ser amables hacia las mujeres es hablando en términos de diminutivos. Ahí es el punto, ¿no? O cuando hablamos en términos por ejemplo, en los espacios de salud, ¿no? Pensamos que una manera de ser amables es diciéndole por ejemplo, a las personas ancianas, madrecita, o a las mujeres, madrecita. No nos detenemos a pensar si realmente a la persona le parece o está de acuerdo con que se le nombre así. Esto tiene mucho que ver incluso hasta cuando en el tema de salud, por ejemplo, decían el paciente de la cama 4, ¿no? Y perdía completamente su personalidad. Esto ha ido cambiando. Incluso ya ahora en el sistema de salud se les dice, tienes que nombrar a los pacientes por su nombre. No es el paciente de la cama 4, no es el paciente de la cama 10, es el paciente fulanito de tal. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer una cercanía, de ejercer algo más cálido hacia las personas que de por sí ya están en una situación complicada, que tiene que ver con una enfermedad, a lo mejor en un espacio de salud. Y así en muchos de los espacios de socialización que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve estudiando Derecho, eh, generalmente teníamos un número. Éramos tantas las personas que estudiábamos que teníamos un número, ¿no? Yo me acuerdo que yo era la compañera 110. Entonces no tenía nombre, no tenía personalidad, simplemente era un número. ¿Qué sucede con eso? Vamos deshumanizando también a las personas, les vamos quitando su personalidad, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo, pero necesitamos, y es importante nombrarnos por nuestro nombre, ¿no? O preguntar, también es importante. Cuando dicen, es que yo no sé cómo le voy a nombrar porque es una persona trans, ¿cómo le digo? Entonces mejor le digo, no sé, nosotros, para que se sienta incluido o incluida y no me meta en problemas. No, la manera correcta de referirnos a una persona es preguntarle, ¿cómo quiere ser nombrado? ¿Cómo quiere ser nombrada? De ahí debemos de partir. ¿A ti cómo te dicen? ¿Cómo quieres que me dirija hacia ti? Y por eso les digo, eso puede ser un tema súper polémico, porque justamente tiene que ver y está dentro de nuestra cultura, ¿no? Dentro de nuestra socialización y dentro de lo que estamos acostumbrados a ver, a hacer, a relacionarnos. ¿Qué opina? A ver, dice, lo mismo pasa con las personas que están en reclusorios. Los llaman reos y los identifican con el número de reo y no por sus nombres. Claro, efectivamente, ¿no? Vean ustedes cómo el tema de la discriminación, como la invisibilización, viene desde el lenguaje. O sea, podemos pasar
por un número en la vida, ¿no? Por un número en el que no somos o dejamos de ser nombradas como personas y nuestra esencia se reduce a un número o nuestra esencia se reduce a un diminutivo. Y es como, es algo totalmente cultural y que a veces ustedes me van a decir, pero es que no se hace con la intención de minimizar, no se hace con la intención de violentar, no se hace con... Pues no, nadie dijo que se hiciera con esa intención, pero en esas intenciones hemos socializado muchísimos años. Con esas intenciones que no son malas, se ha invisibilizado la existencia de hombres, de mujeres, se ha invisibilizado sobre todo la participación de las mujeres en los espacios eh, económicos, sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, esto de la diapositiva, ¿no? Aunque no se nombre con mala intención, culturalmente se suele denostar lo femenino y por lo tanto las mujeres las vemos como de alguna manera minimizadas. Nos acompaña la guapa Ana López. Esta hermosa señorita es la esposa de fulanito de tal. Se piensa que una manera de ser amable con las mujeres es, digamos, de alguna manera enalteciendo o nombrando de una manera considerable los atributos que puede llegar a tener en cuanto a físico o básicamente en cuanto a físico. ¿Cuántas veces a los hombres se les dice, nos acompaña el guapo licenciado o el guapísimo Juan Pérez en la reunión del día de hoy? Nos acompaña el bello licenciado fulanito de tal. Nunca, ¿no? En los espacios laborales nunca hacemos alusión a los atributos físicos de los hombres, mientras que sí hacemos alusión a los atributos físicos de las mujeres. ¿O ustedes qué opinan? Les digo, son temas polémicos y en ese sentido me gustaría escucharles. Al final estos temas están, forman parte de la sociedad, forman parte de nuestra socialización y eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente y por eso es todo un tema. Por eso hay muchas personas que todavía les cuesta trabajo cómo redactar, cómo hacer un oficio, por qué la importancia del lenguaje incluyente, de dónde viene, a qué nos referimos o por qué es importante nombrarnos. En ese sentido me gustaría escucharles. ¿Qué opina? Esto pasa. Hola, bueno, yo había levantado la mano, pero adelante. Perdón. Gracias. Bueno, comentaba en el chat también que creo que tiene que ver con los estereotipos de género, como lo que atribuimos que debe tener o las características valiosas que debe tener una mujer y cuáles debe tener un hombre, ¿no? O sea, generalmente para las mujeres se atribuye que algo destacable puede ser su belleza y por eso es que como que muchas veces cuando se refieren a, como en los ejemplos que están, ¿no? Hacen mención de este tipo de características y nunca pasa con los hombres, o sea, nunca pasa, nunca dices el sexy licenciado, no sé qué, ¿no? Entonces, sí creo que aunque muchos han sido replicados a lo mejor de forma no intencional, pues el modelo se sigue y hacemos esta práctica común sin detenernos a cuestionar si realmente ese lenguaje que estamos utilizando es justo o digamos es parejo, ¿no? Para los dos lados. Entonces ahí cuando te detienes y piensas en esto, creo que es cuando ya pues, piensas que lo correcto, si estás en un ámbito profesional, si no estás con tus amigos, o estás si en un contexto como de trabajo, pues lo correcto es darles el mismo trato a un hombre o una mujer, atendiendo al rol que tenga en ese momento, o sea, en el rol profesional. Claro, completamente, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Justamente hablar del rol que estamos, tanto en la escuela, como en el trabajo, como en la sociedad, como en la familia, ¿no? Es bien importante y eso siempre se nos olvida. Pensamos que una manera de ser amables con las personas y principalmente con las mujeres es llamándolas por sus atributos, físicos. Generalmente, cuando estamos en algún espacio público, seguimos, ¿no? Replicando eso.
A lo mejor habrá con los hombres cierto tipo de situaciones y no podemos generalizar, no podemos decir que con los hombres no pasa, pero si lo vemos en términos de proporción, pasa mucho más con las mujeres que con los hombres. Y con el lenguaje incluso podemos ejercer violencia. Y sin embargo no nos damos cuenta. Mucha de la violencia que se puede ejercer no es necesariamente física, no es necesariamente sexual. Mucha de la violencia que se vive tiene que ver con la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, uno de sus componentes tiene que ver con el lenguaje, con lo que se nombra o con lo que no se nombra, ¿no? Con lo que incluimos o excluimos de nuestra mente incluso. Y algo que no nombramos para nosotros ni siquiera existe. O no sé ustedes qué opinan. Por eso les digo, estos temas son polémicos y de ahí partimos, ¿no? Cuando dicen, no, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y se vale. No siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? Yo les digo de dónde surge. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde parte la política pública de hablar del lenguaje incluyente? No es algo que se le ocurrió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de decir, vamos a dar una conferencia acerca del lenguaje incluyente. No, tiene que ver con una respuesta que da el gobierno mexicano hacia los diferentes tratados internacionales que se han firmado en favor de los derechos humanos de las mujeres para eliminar y erradicar la violencia de género y establecer una política de igualdad entre hombres y mujeres. Y parte de esas deudas que se tienen para poder, digamos, hablar de una política de igualdad en términos del Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con el tema del lenguaje incluyente. Y el tema del lenguaje incluyente no tiene que ver con decir los, las, niños, las niñas, los chicos, las chicas. Tiene que ver en todos los espacios de nuestra sociedad, tiene que ver en la forma en que nos referimos, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con la no violencia en términos del lenguaje. No es una ocurrencia, si bien es cierto que se pone visible y se pone en la agenda pública por el movimiento feminista, hoy día ya no es dentro o ya no se ciñe a la práctica feminista ni al movimiento político feminista, sino más bien tiene que ver con un tema de derechos humanos, tiene que ver con un tema de desigualdad social y tiene que ver con un tema de dar cumplimiento a las obligaciones a las que se ha comprometido el gobierno mexicano en materia de igualdad entre hombres y mujeres a nivel internacional. Parte de las políticas tiene que ver con adecuar nuestro lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, tiene que ver con el lenguaje escrito como en el lenguaje oral. Por eso es que muchas de las leyes se han estado modificando, se han estado cambiando, se han estado reformando para hacerlas e incluir un lenguaje inclusivo, ¿no? Tiene que ver con el visibilizar las diferentes necesidades de la sociedad y entre esas necesidades tiene que ver con las necesidades de las mujeres. Ahí, ¿no? No es una ocurrencia, no es algo que las mujeres dijimos, ay, necesitamos ser nombradas. Sí, pero tiene que ver con un tema de justicia social y de derechos humanos. No es como tal un tema de moda, no es que si las feministas se desnudaron en pleno Reforma y por eso ahora tenemos que hablar de ellas, no, eso sí es una moda. Lo demás tiene que ver con un tema de justicia social y de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? Yo entiendo el impulso de lenguaje incluyente en base a lo que nos comenta. Sin embargo, también he notado que es un poco generacional, porque he visto cómo, por ejemplo, el lenguaje formal se ha ido disminuyendo dentro de las instituciones. Como que se han perdido los límites del lenguaje formal con el informal, ¿no? Entonces, hay algo que yo no entiendo. Escucho a muchas personas expresarse dentro de las oficinas, incluso con palabras antisonantes, que no resultan ser como ofensivas, ¿no? Entre ellos. Y otras cosas tan simples como poner un la o un le o un él o un ella, sí ha resultado como exagerado en el sentido de que no estamos considerando a uno de los dos sexos. Entonces, a veces no entiendo esa situación, ¿no? O sea, noto que ya no es tan formal el lenguaje y ese ha sido uno de los conflictos, ¿no?
cuando empezamos a hablar de nuevas palabras que se han agregado a la Real Academia y que resulta que no son, no lo enriquecen tanto, ¿no? Y otras cosas que tenemos como costumbre decir, que a lo mejor no estaban bien dichas, de acuerdo a todo lo que nos comentas, sí ha resultado como un tema más polémico. Fíjense, sí, tiene, o sea, por ejemplo, esto es interesante, con el tema del lenguaje formal, ¿no? Más bien tiene que ver con una cuestión de costumbre social o de convencionalismos sociales, ¿no? Y no hay que confundir. Por un lado, tenemos el lenguaje incluyente que tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y otra cosa tiene que ver con los temas de moda, ¿no? Y con la formalidad en el lenguaje. Yo creo que yo pensaría que son dos cosas distintas. Tener un lenguaje incluyente no implica perder la formalidad. Yo creo que más bien no tener un lenguaje incluyente sí nos hace caer en informalidad. Porque con el lenguaje también podemos discriminar o podemos violentar. Y mucho del lenguaje que utilizamos para violentar y para discriminar hace referencia a cierto tipo de, de lenguaje vulgar o de expresiones vulgares que generalmente tienen que ver con una discriminación hacia un grupo vulnerable. Puede ser hacia las mujeres, pero también puede ser hacia un grupo indígena o puede ser un grupo socialmente desfavorable. Ejemplo de ello tenemos para discriminar naco, pareces vieja, el último, no llores como nena, cuando tienes, acuérdense hasta este comercial que quitaron porque la CONAPRED dijo que fomentaba la discriminación, ¿no? El de cuando tienes hambre te pones como niña. ¿No? Eso nos referimos cuando hablamos de que finalmente el lenguaje puede nombrar, visibilizar o invisibilizar, ¿no? Ese es el punto. Y cuando hablamos de un lenguaje incluyente, no nos estamos haciendo referencia a eso, no hacemos referencia a eso. Más bien el utilizar palabras neutras, utilizar sustantivos. El español es muy rico. Y si bien es cierto que no tenemos un artículo neutro, sí tenemos una multiplicidad de palabras en las que podemos incluir a la mayoría de la población, sin necesidad de hacer referencia a les, las, nosotros. No es necesario, ¿no? Podemos hablar de personas en términos genéricos, las personas que trabajamos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las personas servidoras públicas, la humanidad, el estudiantado, la infancia, la niñez, ¿no? No necesitamos necesariamente decir los niños, las niñas, los perros, los gatos, no es necesario, ¿no? Más bien que de pronto se nos dificulta porque no estamos acostumbradas las personas a nombrarlos, ¿no? A incluirnos en el discurso. Ese es el tema, que nos hace falta todavía mucha práctica para incluirnos en el discurso y en utilizar un discurso mucho más neutro. Que existe. Lo que sucede es que todavía nos cuesta, ¿no? Sin necesidad de pensar que las mujeres somos más o merecemos más derechos o que los hombres son más o merecen más derechos. A eso no se refiere el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente parte de una idea de igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad sustantiva, en nombrarnos. No es pensar que las mujeres son más o los hombres son más o alguien es menos, sino más bien vernos en términos de igualdad. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bajo todo lo que nos has platicado, que esto del lenguaje incluyente ha ido cambiando poco a poco. Actualmente, si nosotros nos equivocamos al comunicarnos en un lenguaje escrito, verbal, nos llama la atención, nos decían, oye, ¿por qué dices licenciado y no licenciada? ¿Por qué dices abogado y no abogada? ¿Tú consideras que en un futuro, y te hablo de algunos años, este tipo de acciones que cometemos actualmente de no especificar bien o tipificar o
incluyendo a las mujeres, puede ser sancionable? Como tal, no es sancionable. ¿Mande? Como tal, no es sancionable. No, no es así. O que digan, oye, como te expresaste no correctamente, eh, vas a tener una acta administrativa, nosotros como servidores públicos. No, 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 no es sancionable. Como no te expresaste correctamente, vas a tener un acta administrativa. No, definitivamente no. Más bien, ¿en qué sentido o por qué nosotros o las personas hablamos, ¿no?, del lenguaje incluyente? Porque tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema social, tiene que ver con un tema de justicia social, un tema de derechos humanos, pero de ninguna manera es sancionable, ¿no? ¿En qué ni siquiera podríamos hablar que tiene que ver con que podamos imputar el delito de discriminación? No, 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 definitivamente no. Yo creo que esto es algo social y esto es algo a lo que nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo. Ciertamente el lenguaje incluyente, como les decía, es algo nuevo, viene de los años del 2000 para acá, que empieza a haber toda esta política de género, que tiene que ver con la creación de nuevos instrumentos nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, eh, pero no, más bien tiene que ver con un convencionalismo social y tiene que ver con el hecho de una socialización más igualitaria. Y la socialización más igualitaria pues viene desde el lenguaje, que es lo primero que aprendemos los seres humanos. Empezamos a hablar, ¿por qué? Porque es la manera en que inicialmente podemos expresar nuestras necesidades. Sancionable no, que algún acta administrativa porque no utilizamos el lenguaje incluyente. Yo creo que eso no va a suceder, es algo que también nos está costando mucho trabajo. Y digo nos está costando porque también a las personas que hablamos en términos de igualdad de género y que nos hemos dedicado a la academia y a la generación de políticas públicas, pues también fuimos socializadas y aprendimos culturalmente a hablar, pues desde los estereotipos del género, ¿no? No es que el hecho de que estemos con los temas y trabajando con los temas y hablando en materia de derechos humanos quiera decir que nosotros o las personas que nos dedicamos a ello ya nos hayamos lavado la cabeza con todo lo que culturalmente hemos aprendido a lo largo de los años y ya podamos tener un lenguaje completamente neutral. No es así. Es parte del ejercicio y que como sociedad vamos a irlo cambiando y lo vamos a ir incorporando poco a poco. Es parte de, pues, de la evolución de la sociedad como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es un tema de derechos humanos. ¿Y que nos cuesta? Por supuesto que nos cuesta. Y van a pasar muchos años para que realmente esto ya lo podamos tener, completamente como algo natural. El tema de la violencia de género, ¿no? Todavía, aunque estemos socializando en espacios mucho más igualitarios, sabemos que la violencia de género es una realidad y que sigue existiendo y que hay muchas formas de ejercer violencia y que aunque es sancionable y es así es sancionable como un delito, pues la verdad es que sigue siendo una práctica cultural, ¿no? Y parejas jóvenes, yo les puedo decir que muchas de las mujeres que viven violencia de género, estamos hablando de parejas jóvenes, que la violencia inicia desde el noviazgo, desde los 13, 14 años, hay mujeres que son violentadas por sus parejas. Entonces, tiene que ver con una cuestión de socialización en la que vamos a ir aprendiendo poco a poco y que difícilmente a los que estamos aquí, a las personas que estamos aquí, nos va a tocar ver ese cambio. Hemos visto cambios considerables, pero que como tal no vamos a ver esa transformación sino hasta mucho tiempo después. Va a ser generacional el cambio. Gracias. No, ¿de qué? Espero haber contestado tu pregunta. Sí, estuvo claro. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Cómo podemos incluir en discriminación con el lenguaje? Pues cuando nos nombramos, ¿no? Con las personas de los diferentes grupos vulnerables. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario? Como les digo, es un tema polémico, es un tema en el que estamos aprendiendo, ¿no? Socialmente, culturalmente, las sociedades están cambiando. Es un tema en el que vamos aprendiendo día con día. No son temas acabados, no hay recetas mágicas, no hay fórmulas perfectas, vamos aprendiendo. Y en ese sentido, estamos caminando y en ese sentido tenemos que ir aprendiendo por lo menos qué nos marca nuestra legislación a nivel internacional. ¿Qué es lo que nos dicen las políticas públicas? ¿Qué es lo que nos mandan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? Y ya de ahí lo vamos a ir adecuando culturalmente a nuestra sociedad.
Cada sociedad es distinta, cada sociedad evoluciona de una manera distinta, es una cuestión generacional, insisto, ¿no? Y poco a poco nos va a llevar, es todo un proceso. Otra duda, pregunta, comentario, lo que quieran decir, pues es un tema bien interesante y es un tema polémico y que justamente se construye a través del debate, a través del intercambio de ideas, a través del estar o no estar de acuerdo, ¿no? Porque al final no tenemos que estar todas las personas de acuerdo con todo, ¿no? Siempre el debate es muy enriquecedor y pues desde ahí se generan las ideas y las propuestas. ¿No? ¿Ninguna duda, ningún comentario, algo que quieran decir? ¿Algo que quieran aportar? Si no, bueno, pues prácticamente vimos, es muy vasto, el tema es muy vasto, es muy extenso, ¿no? Pero digamos que hablando, adelante, adelante, Pedro. Hola, maestra. La actividad antes era un examen. Ese ya no hay posibilidad de volverlo a repetir, ¿verdad? Sí, me parece que la plataforma les da varias opciones y creo que al final de esta charla, ustedes también tienen que hacer una evaluación final, ¿no? En el caso de que el primer, digamos que la evaluación ustedes hayan tenido algunos errores, pues es lo más normal. Ahorita van a hacer el examen post, que se llama evaluación post, donde pues ustedes ya tienen, pues adquirieron ciertos conocimientos, aclaramos algunas dudas y ustedes pueden resolverlo. No sé hasta qué hora va a estar abierta la evaluación en la plataforma, pero creo que tienen todo el día para hacerlo, Bueno, según tengo justo por eso le entendido. decía, porque no me fue muy bien en la primera evaluación. Dije, a ver si puedo recuperar. Sí, claro que sí, sin problema, ¿no? O sea, sin Ok, problema. muchas gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? Hola, ¿Alguna otra buenas duda, algún tardes. comentario? Adelante, por favor. Perdón. La plataforma va a estar abierta hasta el día de martes para que puedan realizar su evaluación final, perdón. Yo tengo bueno, pero es igual de la plataforma. Ya me había ingresado hace rato para hacer el diagnóstico y no me marcaba que no se podía. Entonces, no sé, ahí, no sé si me pueda como contactar con alguien directamente para pues ver eso. Disculpe, ¿usted ya cuenta con usuario y contraseña? Sí. Ok, lo checamos en este momento para ver cuál es la situación. Y gracias. Bueno, pues si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que estuvimos viendo el día de hoy, pues por mi parte sería todo. En realidad, es un tema muy rico, es un tema muy polémico, en el que les repito, no tenemos que estar siempre de acuerdo, ¿no? Más bien el lenguaje incluyente se construye con la práctica, con el día a día y con el ir viendo, ¿no? Las necesidades que tenemos en nuestros espacios distintos de socialización. Es una deuda que tenemos con los grupos más discriminados y pues por supuesto que tiene que ver con las políticas de igualdad, ¿no? Entonces no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues de mi parte sería todo. Les agradezco la asistencia el día de hoy, ¿no? Siempre es muy enriquecedor hablar de estos temas y bueno, pues como les digo, no siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Doctora, muy Entonces, amable, muchas gracias. adelante. Ajá. Y les hacemos una invitación para el próximo viernes, al viernes 23 de agosto, tenemos la eliminación de la violencia contra la mujer, es el tema, para que los compañeros que están ahorita se inscriban y se conecten también con nosotros y nos acompañen la próxima semana. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les deseo una excelente tarde y un excelente fin de semana. Igualmente, Hasta doctora. luego, muchas Tengan gracias. una muy buena Gracias. tarde. Me gustaría agradecer a la profesora aquí presente. Me Gracias. gustaría agradecer a los participantes y también a Comisión Nacional Bancaria por permitirnos dar este curso. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente fin de semana. Muy amable, Gracias, hasta gracias a todos. Gracias. Bye, gracias.